Cuando hablamos de un orden internacional, necesariamente nos referimos a la sinergia del conjunto de intercambios de poderes que convergen bajo la dirección de una misma hegemonía dentro de un ámbito organizativo inteligible que rige las relaciones entre estados. Así que, cuando hablamos del orden internacional actual en materia de derechos humanos, es fundamental examinar la relación que guarda este campo con el mando que dirige dicho orden. Por lo que, en el presente video, analizaremos el protagonismo de los Estados Unidos de América en el orden internacional de los derechos humanos, así como las instituciones involucradas en este proceso, y de esta forma elaborar un juicio acerca de la coherencia que mantiene dicho Estado entre lo que pronuncia el discurso oficial de Washington, donde se presenta a sí mismo como defensor universal de los derechos humanos, y el accionar de su política interna y externa. En el mundo actual, los derechos humanos se entienden por la inmensa mayoría de la comunidad internacional como el más indispensable conjunto de principios y normas creadas para la protección y defensa de la justicia, la libertad, la igualdad, el bienestar y de la vida misma, cuya jurisdicción se extiende en carácter universal a cada persona en todo el globo de forma connatural por el simple hecho de ser un ser humano, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Estos adquieren envergadura y se plasman tras el consenso internacional que tuvo lugar en la posguerra, en el contexto de un mundo horrorizado y traumado por la gran tragedia que fue la Segunda Guerra Mundial, que dejó tras de sí un saldo de entre 40 a 100 millones de vidas humanas perdidas y otros cientos de millones de personas más víctimas de crueles crímenes como persecución, violación o tortura. Una vez que las fuerzas aliadas, encabezadas por Estados Unidos de América y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS, resultaron triunfantes del conflicto, en 1945 tuvo lugar la Conferencia de las Naciones Unidas, donde representantes de 50 naciones se dieron cita en San Francisco, con la finalidad de crear la más grande organización internacional con el fin de evitar guerras futuras y promover la cooperación y pacificación mundial, la ONU. 3 años después, en 1948, la recién creada Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, presidida por Eleanor Roosevelt, viuda de Franklin Roosevelt, se dio la tarea de redactar un documento que se convertiría en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, volviéndose así en una carta magna para toda la humanidad y en una de las más grandes referentes para el accionar de la ONU. A lo largo de las décadas siguientes, es decir, la segunda mitad del siglo XX, este organismo se constituyó y se moldeó como reflejo de la realidad global, estableciendo un orden internacional caracterizado por un sistema bipolar entre las grandes superpotencias. Estados Unidos, cabeza de bloque occidental capitalista, y la URSS, cabeza de bloque del este comunista, durante un periodo de tiempo conocido como la Guerra Fría, que inicia tras el fin de la Segunda Guerra Mundial en 1945 y concluye con la disolución formal de la URSS y con ella la caída del representativo Muro de Berlín en 1989. Ahora bien, tras la disolución de la URSS y el colapso del bloque comunista, no solo llega a su fin la era de las tensiones bipolares entre las dos superpotencias, sino que también empieza la hegemonía mundial indiscutible de Estados Unidos, como vencedor intelectual, convirtiéndose así en la más poderosa potencia frente al orden internacional, lo que nos traslada a nuestra era del siglo XXI. Actualmente, los derechos humanos son velados y monitorizados por diferentes organizaciones e instituciones de carácter gubernamental y de carácter civil, que adoptan la misión de impulsar el cumplimiento de estos derechos. En el planteamiento del problema de este tema, podemos ver cómo Estados Unidos se presume a sí mismo frecuentemente como defensor de los derechos humanos y critica a otros países diciendo que no cumplen con los derechos, que los violan o no los siguen como deberían o como él cree que deberían. Cuestiona y critica a los gobiernos por la manera en que llevan a cabo su organización institucional política y los valores que representan los derechos humanos, así como su democracia política y sus libertades. Su doble moral se da a conocer y resplandece al pretender dar lecciones de los derechos humanos y su supuesto incumplimiento de otros países, siendo el mismo Estados Unidos el que no los tiene firmados, ratificados ni cumplidos. Se comporta
como gran defensor de estos campos sin realmente someterse internacionalmente a los cumplimientos que conllevan los convenios. Igualmente, la Convención sobre Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer tampoco lo ha firmado. La Convención sobre el Consentimiento para el Matrimonio, la edad mínima para contraer matrimonios y el registro de los matrimonios, eso no los ha ratificado, y los que no ha firmado son el Convenio para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución Ajena, y a su manera tampoco ha firmado el segundo protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que está destinado a abolir la pena de muerte, y tampoco la Convención Internacional sobre la Represión y el Castigo del Crimen de Apartheid. Dicho esto, faltando más convenios para poner de ejemplo de no ratificación o firmas, de los convenios de la Organización Internacional del Trabajo, Estados Unidos solo ha ratificado 2. Con su participación en guerras fabricadas y prefabricadas de Estados Unidos internacionalmente, que él mismo realizó a su antojo, así como los bombardeos y actos vandálicos al intervenir en otros países, cometen incontables actos militares que sus propios oficiales del ejército estarán comprometidos por prácticas que violan la integridad de los prisioneros y todos los derechos humanos. Dado que en la presidencia de Barack Obama fue aprobado el Manual de Torturas del Ejército de Estados Unidos, se dio a conocer que en un barco de narcocomercio, colaborando con Costa Rica, personas capturadas afirmaron haber sido torturadas. Los tratados de los que estamos hablando y están en discusión son los relacionados con aspectos que regulan los derechos de la mujer, el medio ambiente, los niños, el trabajo, el desarme, y entre otros que sabemos que son muy importantes. Y cada país que reconoce este tipo de tratados debe firmarlos y ratificarlos. Si se firman, automáticamente se reconocen sin legalmente estar comprometidos a acatarlos hasta su ratificación. Al momento de ser ratificados, tienen la obligación de cumplirlos, acatarse y someterse a ellos en cualquiera de sus extremos indicados. Estados Unidos, con estos tratados, obstaculiza su elaboración, la firma y ratificación de países, intentando quedar al margen y debilitarlos con su propia fuerza internacional, haciéndolos más chicos y aprovechándose de su grandeza con el objetivo de no poder afectarse internamente. Como ejemplo tenemos a Costa Rica, que tiene más tratados ratificados de esta misma naturaleza que el renombrado Estados Unidos. Siendo de esperarse, con lo que llevamos hablando, los convenios no ratificados por este dichoso país han sido los más importantes a nivel internacional y mundial. Entre estos convenios están la Convención sobre los Derechos del Niño, que protege a todos los menores de 18 de la violencia, el respeto de opiniones, igualmente cualquier tipo de información, acceso a la información y su libertad a poder escoger la religión que quieran. Y solamente Estados Unidos y Somalia no han ratificado este convenio de los países de la ONU. Entonces, con todos estos ejemplos de por medio, se considera imposible creer la postura en la que se abandera Estados Unidos. El Congreso norteamericano se niega a dar un paso adelante, se deja actuar en contra de las relaciones internacionales que esperan y luchan por la paz, la convivencia humana sana, el progreso y el desarrollo mundial al no ratificar este tipo de convenios y tratados. Igualmente, Estados Unidos puede hacer los ensayos nucleares que quiera porque no ha firmado el tratado de prohibición completa de estos. Debido a su doble moral ya comentada, hipócritamente denuncia, bloquea, ataca y persigue a países que igualmente hacen ensayos nucleares, aprovechándose por su tamaño porque ellos son países más pequeños. Este mismo tratado no ha entrado en vigencia internacional, ya que se necesita ratificación por parte de 44 países con instalaciones de armas nucleares. Por el mismo lado, tampoco ha ratificado el Convenio Internacional para la Represión de Atentados Terroristas cometidos con bombas, ya que se sabe que entrena y usa a terroristas a su gusto para realizar atentados con bombas cuando lo necesita para sus intereses políticos y militares, y financia a terroristas y grupos terroristas, dejando a un lado también el Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo. Pasando al tema del medio ambiente, tomando en cuenta que Estados Unidos es de los países que más contaminan debido a su producción incesante de gases de efecto invernadero, sustancias químicas nocivas para el hombre y contaminantes orgánicos persistentes, no ha firmado el Acuerdo Internacional del Protocolo de Kioto, que tiene como objetivo reducir las emisiones de 6 gases de efecto invernadero, y tampoco ha firmado el Convenio de Estocolmo, que regula el tratamiento de sustancias tóxicas de estos contaminantes.
Según el escritor Robert Kagan, para que haya un orden mundial debe haber un poder necesario para preservarlo, garantizar sus instituciones y mantener la paz. Incluso, todo orden mundial no solo gira en torno a la mera sustentación militar y económica, sino que también el orden mundial se torna en virtud del tipo de potencia que predomina, por lo que Estados Unidos se siente con la libertad de moldear y dar forma al orden que lidera sin firmar acuerdos internacionales que lo obliguen jurídicamente a someterse a un órgano superior. Kagan asegura que debido a su poderío naval y capacidad de despliegue militar de Estados Unidos es que la economía de las grandes potencias siguen intactas, ya que Estados Unidos denota presencia en todo el globo gracias al control marítimo. Al imaginarnos el porvenir del orden mundial liberal en ausencia del poderío estadounidense, podemos concluir que la estabilidad del orden internacional depende de la gran fuerza que tiene Estados Unidos. Sin embargo, tras el paso de los años, Estados Unidos deja de verse como el principal punto del orden internacional. Hoy en día, los diagnósticos a futuro señalan que las potencias emergentes como China ven una posibilidad de mantener el orden internacional sin el poderío estadounidense. Un ejemplo del contrapeso del poderío estadounidense es la creación de la Unión Europea, un orden internacional para los países europeos donde instituciones controlan la economía de los países de forma autónoma. A manera de reflexión, podemos concluir que Estados Unidos, en su papel de capataz mundial, ha demostrado ser un deficiente e hipócrita líder en su papel respecto a los derechos humanos. A lo largo de los años, mediante los acontecimientos, hemos visto que este país ha dirigido su agenda de política externa en busca de su propio beneficio, pasando por encima de la cooperación internacional, ignorando por medio de la no ratificación de forma sistemática tratados internacionales vinculados a los derechos humanos, lo cual resulta desfavorable para la búsqueda de un mundo más justo y más humano.